Japón es un país de contrastes. Con una mezcla única de tradición y modernidad, este archipiélago es una experiencia apasionante para el viajero. Visitar la parte occidental de Japón sumerge al visitante en el corazón de una civilización milenaria, donde la espiritualidad y el arte de saber vivir conservan toda su autenticidad. Con una naturaleza exuberante, que descansa y vibra al ritmo de una desenfrenada actividad sísmica, Japón se vive por etapas, revelándonos poco a poco toda su riqueza y diversidad. Sabores del oeste eterno de Japón. Al entrar en el país por la península de Kii, se descubre el Japón eterno y tradicional del que tanto se enorgullecen los japoneses. La frondosidad de sus bosques solo es comparable al fervor de los peregrinos. Estos caminos milenarios llevan a la fuente de la espiritualidad, crisol de las antiguas creencias y la adoración a la naturaleza. Para los japoneses, la región montañosa de Kii es un lugar sagrado donde residen los dioses. Sus santuarios, dispersos en las montañas, son desde la Edad Media destino de frecuentes peregrinaciones, en principio realizadas únicamente por los nobles. Con el tiempo el peregrinaje se popularizó cada vez más entre el pueblo y los ascetas, pero hoy en día son pocos los que completan el recorrido que conecta los santuarios. El templo de Sansei Ganto-ji, construido totalmente en madera, guarda una perfecta armonía con su entorno. Un lugar de oración sin especiales formalismos. Las cataratas de Nachi, de 133 metros de altura, están entre las más altas de Japón y son consideradas una deidad sintoísta. Los monjes suben 2 veces al año a colgar cintas blancas en la cima para ganarse la bendición divina. Solo ellos están autorizados a acercarse a la cascada. El templo de Hayatama en Kumano fue construido hace más de 2000 años para venerar a las 3 deidades de las montañas. Como en todos los templos sintoístas, antes de entrar hay que purificarse en una fuente de agua. Este templo fue el primero en reunir el sintoísmo y el budismo japonés en una nueva religión llamada Shugendo. El movimiento que surgió aquí tuvo una influencia muy importante en la vida religiosa japonesa y es conocido como Kumano Gongen. En función de los donativos que reciben, los templos se pintan y reforman cada 20 o 30 años, lo que les permite soportar el paso del tiempo sin excesivos deterioros. Los monjes prestan especial atención a la naturaleza que rodea este lugar sagrado, ya que la consideran un factor esencial en la transmisión del Kumano Gongen. La gente de las ciudades también disfruta visitando esta región,
Los albergues tradicionales conocidos como ryokan ofrecen comodidad y tranquilidad en perfecta armonía con el bosque y las montañas. Japón está situado en la confluencia de varias placas tectónicas. Su actividad sísmica genera en la región de Kii abundantes manantiales de agua caliente. El pueblo de Yunomine posee las fuentes termales más antiguas de Japón. Los onsen son baños tradicionales que utilizan estas aguas de virtudes probadas. El onsen es ante todo un ritual, un baño caliente en el que descansar y relajarse, disfrutando de la agradable decoración. Los ryokan están dirigidos por mujeres, para quienes recibir a cada cliente como un invitado es una cuestión de honor. Cuando llegue la noche desenrollarán un futón, un colchón de paja de arroz, en la habitación principal. El huésped podrá degustar especialidades elaboradas con verduras y condimentos de estas montañas. La presentación es tan importante como la frescura de los platos ofrecidos. En la Edad Media los peregrinos venían a pie desde Kioto para ascender al monte Koya y visitar el santuario de Kumano. En las aldeas cercanas a Kumano, una gran parte de la tierra cultivable se dedica al cultivo del té verde, la bebida nacional. Estos amantes del buen té tienen incluso su propia unidad de producción casera hecha con piezas de bicicleta. Después de una caminata de varios días, los peregrinos llegan por fin al monte Koya, la montaña sagrada. En este ashram, construido en el siglo XII, se enseñan las disciplinas del Shingon, el budismo esotérico. Fue fundado por el gran Kukai, conocido hoy por su nombre póstumo, Kobo Daishi. El río que atraviesa el monte Koya experimentó a finales del siglo pasado unas devastadoras crecidas, lo que obligó a trasladar algunos de los templos a varios cientos de metros del caprichoso río. Los techos de paja los hacían muy vulnerables a las flechas incendiadas utilizadas en los enfrentamientos entre los shogun, o señores de la guerra. Las ofrendas son depositadas en una caja colocada bajo la campana. El sonido de esta advierte a los dioses de la presencia de los fieles, que de este modo pueden escuchar sus oraciones y ruegos. En un ala del templo, los recién casados se preparan para la ceremonia tradicional. En primer lugar, el sacerdote aleja los malos espíritus. Hoy en día,
Solo las élites pueden permitirse el lujo de contratar los servicios del templo y financiar los magníficos kimonos. El ceremonial del Sansankudo comienza vertiendo unas gotas de sake en unas tazas que se intercambian los futuros esposos. La primera taza representa la gratitud hacia los antepasados. La segunda es la prueba del juramento entre los cónyuges. Y la última es una petición de fertilidad. La familia también participa en el intercambio de tazas. El monte Koya, al igual que la península de Kii, está rodeado de una espiritualidad permanente. El templo Renge-yoin, dirigido por un monje zen, ha construido habitaciones para que los peregrinos y los visitantes puedan compartir una parte de su vida espiritual. Esta experiencia es conocida como shukubo. Las curvas dibujadas en el suelo de grava reflejan una maestría y precisión que solo unos pocos maestros zen poseen. La sala de meditación y oración ocupa el centro del templo. Los monjes inmóviles alternan el canto de mantras con largas meditaciones, a las que pueden asistir los huéspedes del shukubo. Los numerosos templos de la zona tratan de atraer a nuevos clientes con habitaciones y comidas de excelente calidad, lo que permite financiar su vida espiritual. El monte Koya fue escenario de numerosas guerras religiosas. En el siglo XVI, la región contaba con unos 1500 monasterios, habitados por miles de monjes, que quedaron reducidos a tan solo 110, tras los sangrientos enfrentamientos entre los partidarios del Shingon y el budismo. En la actualidad, el monte Koya sigue siendo un dinámico centro del budismo japonés. En él se celebran numerosos actos religiosos. Hoy los monjes se dirigen hacia el templo Kondo acompañados de niños, sinónimo de pureza, en una ceremonia por la paz. Estas viñetas decoradas serán repartidas en señal de buena suerte. Hoy también se celebra el Día de la Madre.
Varios templos sintoístas y budistas, a pocos metros de distancia unos de otros, conviven en paz. El Monte Koya sigue siendo el centro principal de la secta Shingon, que posee cerca de 4.000 templos en todo Japón y congrega más de 10 millones de seguidores. El Okunoin es un vastísimo cementerio enclavado en un bosque de árboles centenarios cuidadosamente mantenido. En sus orígenes fue el lugar donde se enterró el fundador del primer templo del Monte Koya, Kobo Daishi. Sin embargo, para sus seguidores no está muerto, sino reposando en su tumba mientras espera la llegada de Miroku, el Buda del futuro. Los monjes le preparan su comida diariamente y se la llevan para que pueda continuar meditando. Su tumba se encuentra en una zona protegida reservada a los fieles. Los visitantes echan agua a diferentes representaciones del dios Hizo, el protector de los niños. También es una ofrenda a los muertos por el descanso de sus almas. En el siglo XI se extendió entre los nobles la costumbre de dejar cabellos o cenizas de sus seres queridos cerca de la tumba de Kobo Daishi, con la esperanza de que no les olvidara al despertar. Shoguns, samuráis, poetas y gente común quisieron desde entonces descansar cerca de él, y con el tiempo el cementerio se hizo inmenso. En la parte más antigua, el diámetro y la altura de los árboles dan una idea de la antigüedad de estas sepulturas. Los peregrinos recorren todos los callejones del cementerio. Esta es una de las tumbas más antiguas. Data de 1627. El Okunoin continúa creciendo en la actualidad. Todas las principales empresas japonesas tienen una lápida o monumento funerario cuyo tamaño es proporcional al tamaño de su actividad. El majestuoso templo de Konbuji es la máxima autoridad entre los templos Shingon del Monte Koya, y en él vive su líder espiritual. Desde el siglo XII los sucesores de Kobo Daishi han dirigido los monasterios desde este lugar, que consiguió sobrevivir a las numerosas revueltas. En el Monte Koya hay muchos lugares cargados de historia.
Aventurándonos por las colinas, descubrimos estos dos mausoleos, dedicados a señores de la guerra, ricamente decorados en oro, plata y madera. En ellos reina la más absoluta tranquilidad. Un monje bendice la minuciosa copia de los textos sagrados. En Japón, la caligrafía se expresa de diversas formas, incluso utilizando rotuladores de punta flexible. El ejercicio sigue requiriendo precisión y concentración. La ciudad de Nara se convirtió en la capital de Japón en el año 710, título que ostentó durante casi 75 años. Finalmente la capital fue trasladada a Kioto. Gracias al parque de Nara-koen, los ciervos se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Estos animales son muy respetados por la población, que antes de la llegada del budismo los consideraba mensajeros de Dios. Dentro del parque visitamos el impresionante templo de Todaiji, la estructura de madera más grande del mundo que alberga una monumental estatua de Buda. Estos pequeños santuarios, a los que se accede por un camino bordeado de farolillos, son muy apreciados por los ciervos sagrados y por la paz y la tranquilidad que se respira en ellos. En lo alto de la colina se alza el Nigatsu, construido en el año 752. Este majestuoso edificio de madera fue reconstruido en 1667 tras ser arrasado por un incendio. Perfectamente integrado en la naturaleza, el gran santuario Kasuga fue fundado en el siglo VIII por una importante familia. Más tarde se convirtió en lugar de culto sintoísta. En su construcción se aprecian ideas y conceptos procedentes de la vecina China, presentes en los cimientos de la civilización y la cultura japonesas. Osaka, en el centro de Japón, es punto de paso obligado desde la región de Kansai hacia el oeste y también tuvo el honor de ser la capital de la nación. Osaka siempre ha sido un puerto y centro comercial de primer orden. Los ríos Dojima y Tosabori dividen la ciudad en un distrito económico al norte y una zona de ocio al sur. El barco sigue siendo el vehículo ideal para desplazarse por Osaka. Destruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Osaka está hoy a la vanguardia de la innovación electrónica y la tecnología punta. El maestro Akihiro Yamamoto, que empezó a aprender los entresijos del teatro No a los 3 años, nos muestra en el teatro No Gakudo un auténtico tesoro. Máscaras de entre 250 y 300 años, que cambian de expresión con una ligera inclinación de la cabeza. Algunas expresan distintos periodos de la vida de un hombre y otras representan espíritus e incluso al diablo. Tras una larga preparación, el maestro sube al escenario para representar un fragmento del musical Hagoromo.
La tradición se topa a pocos pasos del teatro con la modernidad de una ciudad cubierta de publicidad, en la que los jóvenes estudiantes se atreven con todo antes de entrar en el mundo laboral. Hay que ser japonés para apreciar el ruidoso pachinko, una especie de flipper vertical en el que el ir y venir de las bolas de acero puede hacernos ganar un premio. El corazón de la ciudad es peatonal. Tratando de desplazar el coche hacia la periferia, los japoneses han desarrollado una importante red de metro y cercanías. El distrito de Dotonbori es todo un espectáculo. En las ciudades japonesas, donde el espacio es un lujo, las bicicletas han ocupado el lugar de los coches. Kioto es la antigua capital más importante de Japón, sobre todo desde un punto de vista sentimental. Ciudad guardiana de la cultura tradicional, ha sido escenario de casi todos los grandes acontecimientos históricos del país. Al igual que Nara, presenta un plano urbano cuadriculado, según el modelo chino de la dinastía Tang. Kioto encarna todo el imaginario occidental sobre Japón, con sus magníficos templos ubicados en cuidados jardines, como el famoso Kodaiji. A principios de mayo, Kioto entra en el frenesí de la Semana de Oro, en la que los japoneses viajan para visitar a sus familias. La semana siguiente los universitarios toman el relevo, aprendiendo la historia de su país en los mismos lugares en los que tuvo lugar. El templo de Kiyomizu-dera, o del agua pura, es tomado por los estudiantes que nunca olvidan hacerse una foto de recuerdo. A la entrada, todos los visitantes se purifican en la fuente. Este templo, terminado en el año 798, es uno de los más antiguos de Kioto. El vestíbulo principal, conocido como Hondo, sobresale por encima de la vegetación apoyado sobre 139 columnas. Al pie del Hondo, la fuente de Otowa no Taki es el centro de todas las atenciones. El agua cae en 3 chorros. Uno de ellos ofrece sabiduría, el siguiente salud y el último una larga vida. El templo de Fushimi está dedicado a Inari, diosa del arroz. Su imagen siempre fue asociada a la riqueza, y su símbolo era el zorro, animal de misteriosos poderes que servía a la diosa como mensajero. Cientos de torii rojos jalonan el sendero que conduce a la cima de la montaña Inari. Antiguamente eran construidos para propiciar una buena cosecha. En la actualidad son donados por particulares o empresas en busca de buena fortuna, y además del año de fabricación, llevan el nombre del donante. Hay más de 10.000 a lo largo del sendero. El castillo de Nijo, cuya construcción fue ordenada en 1601 por el shogun Tokugawa Ieyasu, sigue siendo un ejemplo perfecto de la arquitectura Edo, tanto en el aspecto exterior como en la decoración y el trabajo de la madera. Los jardines del castillo son obra de Kobori Ensu, entonces considerado el maestro de la jardinería. Con sus grandes proporciones, son un ejemplo a gran escala del estilo Shoin. En el distrito de Gion, la visita al mercado es indispensable para iniciarse en la cocina japonesa, que, por supuesto, no se limita a unos pocos platos de sushi. El pescado ocupa un puesto de honor en la gastronomía nacional,
pero hay innumerables formas de prepararlo. Las verduras, cuya variedad resulta sorprendente, son fundamentales en los denominados platos o banzai, cuyos tiempos de preparación y cocción están a la altura del resultado. Los condimentos, como hongos y algas, son añadidos con gran sutileza, y aunque no suelen ser muy picantes, el contraste entre lo dulce y lo salado puede dar alguna sorpresa a los paladares más novatos. El té verde está presente en casi todas las comidas. El de Kioto está ligeramente tostado. En las estrechas callejuelas de Gion, las casas tradicionales siguen haciendo frente a la presión inmobiliaria. El kimono casi ha desaparecido de la vida cotidiana. Las jóvenes lo llevan como un guiño a la ciudad cuando visitan Kioto. Solo las maiko, o aprendices de geisha, perpetúan la tradición paseando orgullosas al compás de sus getas o sandalias de madera, con una expresión facial lo más neutra posible. Fumisono ha estudiado las disciplinas necesarias para convertirse en la geisha perfecta: la música, la danza y el arte de servir el té. Cuando termina el primer año de preparación, puedes comenzar a ponerte un auténtico kimono de geisha. Hasta que no transcurre ese primer año de formación, solo puedes llevar un kimono normal. Fumisono se prepara para prestar sus servicios en una importante casa de Kioto, donde se recibe a los clientes en salones privados. Nos dirigimos hacia el mar de Japón. El paisaje se cubre de arrozales y la naturaleza lo inunda todo. En las montañas, los densos bosques apenas dejan espacio para los pequeños pueblos que se reparten por los estrechos valles. El antiguo pueblo de Miyama ha conservado sus casas tradicionales con techos de paja, las minka. Aquí, el tiempo se ha detenido, lejos del bullicio de las grandes y cercanas ciudades. Los techos tradicionales se fabrican a partir de cañas y se reemplazan cada 20 o 30 años. Sus fachadas suelen apuntar al norte. La caña de Miscanthus, el material utilizado, alcanza varios metros de altura y es muy abundante en Asia. En una de estas construcciones, Hiroyuki Shindo perpetúa un arte antiguo, usando el añil para teñir telas o prendas de vestir. También es el presidente de Kaya, una asociación dedicada a preservar el patrimonio local. El añil se utiliza para teñir desde tiempos inmemoriales. La planta crece en regiones cálidas y húmedas, como el suroeste de Japón, sobre todo en la isla de Okinawa. Hiroyuki es ante todo un artista. Todo su trabajo se realiza con elementos naturales. Mientras desdobla un yukata, una vestimenta típica, Hiroyuki contempla orgulloso su creación, única y original.
Continuamos nuestro viaje hacia la costa septentrional del mar de Japón y llegamos a Miyazu, en la península de Tango, donde están celebrando el festival de primavera. El doble objetivo de esta celebración sintoísta es purificar las casas e invocar una cosecha abundante. El agradecido dueño del hogar que se está purificando felicita a todo el grupo que va de casa en casa. El cortejo puede durar varios días en función del número de viviendas. En Amano Hashidate, o Puente al Cielo, el mar ha dibujado lagunas espectaculares. En esta estrecha franja de 3 kilómetros de largo crecen más de 8.000 pinos y algunas de las especies más raras de Japón. La ciudad se divide en dos partes, situadas en los extremos de la franja de arena, cada una con su propio templo. En el lado norte se encuentra el Templo de la Sabiduría. Los cangrejos y crustáceos que se degustan al final del invierno han dado fama a esta bahía. Sin olvidar, por supuesto, el pescado con el que preparan su sabroso sashimi. El templo sintoísta del extremo sur atrae a muchos peregrinos. Gracias a los donativos, los edificios se mantienen y reconstruyen cada 20 o 30 años. Este, construido con madera de cedro, resistió el fortísimo terremoto que sacudió la zona en 1928. Los japoneses suben encantados a este telesilla, que permite disfrutar de unas espectaculares vistas de las bahías y lagunas que se suceden más allá de Wakasa. En la península de Tango Hanto, en un marco de gran belleza natural, visitamos el maravillosamente conservado pueblo de Ine. Rodeado de frondosos bosques, este pueblo de pescadores y casas sobre pilotes, las funayas, es famoso por sus excepcionales atunes y sus sabrosos cangrejos. Los barcos están equipados con luces para pescar por la noche. Los habitantes de este paraíso han transformado sus funayas en casas de huéspedes para turistas, pero siguen vigilantes para conservar la tranquilidad de sus vidas y su entorno. Continuamos hacia el oeste, donde el mar, con sus temibles tormentas ciclónicas, ha esculpido con violencia el relieve costero. De momento hay calma en los campos de arroz, cultivado en Japón desde hace más de 2.500 años. Aunque el arroz ocupa el 40% de las tierras cultivadas, su consumo descendió bruscamente con la invasión de alimentos occidentales. Pero los expertos están aún más preocupados por el calentamiento global, que podría alterar el sabor del arroz japonés. En la hermosa playa de Kotoiki-hama, encontramos al señor Uno, el director del Museo de Nakizuna, que está impaciente por mostrarnos algunos de sus secretos. Los cristales de silicio que hay en la arena al frotarse entre sí producen este sonido.
En Kinosaki Onsen nos adentramos un poco más en el corazón del Japón tradicional. Famoso por el gran número de onsen, los baños termales de eficacia probada, este pueblo se ha convertido en una ciudad balneario muy apreciada. El río Maruyama da a este lugar una gran fuerza simbólica. Fueron los poetas y artistas de principios del siglo pasado quienes contribuyeron a la fama de estos onsen. En la estación, las getas a disposición del visitante marcan la pauta a seguir, que es ir de un baño a otro. En estas aguas termales al aire libre, los pies descansan después de un largo paseo. Todas las mañanas, a las 6:30, un extraño ballet atraviesa Kinosaki. Ataviados con sus yukatas, los visitantes van desde primera hora de la mañana a los distintos onsen para ser los primeros en bañarse. Esta pasión se da en todas las edades. El objetivo es ir al mayor número posible de onsen en un mismo día. Estar entre los primeros permite disfrutar de los baños con tranquilidad, si uno es capaz de soportar un agua muy caliente, cuya temperatura supera en ocasiones los 50 grados centígrados. Una vez realizada la primera ronda de baños, las señoras se reúnen alrededor de una fuente de agua caliente para cocinar huevos pasados por agua. Siguiendo nuestro recorrido hacia el sur, llegamos a Hiroshima, junto al mar de Iyo. Hiroshima siempre será recordada como la primera ciudad devastada por una bomba atómica el 6 de agosto de 1945. En 1955, con la creación del Museo Memorial de la Paz, la ciudad quiso mostrar al mundo lo sucedido y abogar por la paz y la abolición de las armas nucleares. En el cenotafio al aire libre aparece la siguiente inscripción: que todas las almas descansen en paz, porque no repetiremos este terrible error. La cúpula de Genbaku, el edificio más cercano al lugar de la explosión que permaneció en pie, se ha conservado tal cual para mantener vivo el recuerdo. Junto al monumento a los niños por la paz, grupos de estudiantes depositan diariamente los orizuru, las tradicionales grullas de papel, en memoria de Sadako. Una niña que murió a los 12 años enferma de leucemia como consecuencia de la radiación e inició con estas grullas simbólicas de papel el movimiento de los niños por la paz. Los hibakusha, los supervivientes del bombardeo, cuentan sus vivencias conscientes del deber de recordar para que nada de aquello vuelva a suceder. Los habitantes de Hiroshima mostraron un valor ejemplar al abordar la paciente reconstrucción, sumidos en la más absoluta indigencia. Hoy son más de 1 millón y han convertido a su ciudad en un importante centro económico de la región de Chugoku. Hiroshima tiene la mirada puesta en el futuro,
con esa fuerza y creatividad que les permitió superar su dolorosa historia. Entre sus muchas especialidades culinarias, la más importante es el okonomiyaki. Estas tortas de arroz se cocinan delante de los clientes sobre unas enormes planchas, añadiendo verduras, huevos o mariscos, a gusto del consumidor. El toque final consiste en dejar ambos lados tostados y crujientes. Al otro lado de la bahía, la isla de Miyajima es una visita obligada. Los aluviones hacen las delicias de los criadores de ostras, una especialidad de la región. El gran torii es el símbolo flotante del santuario de Itsukushima. Este templo, fundado en el siglo VI, es uno de los pocos en Japón que tiene los pies en el lecho marino. Este singular diseño fue elegido para que la gente común, que no podía pisar la isla sagrada, pudiese llegar hasta él en barco. El templo está dedicado a personalidades de la mitología sintoísta. Un empinado camino que serpentea entre representaciones de Buda nos conduce al Daisho-in, la residencia principal de los monjes de la escuela Omuro. La pagoda principal tiene un hermoso porche de madera con vigas talladas en forma de dragón. Desde aquí se gobernaba el conjunto de santuarios de la isla en lo referente a rituales. En sus hermosos jardines, el agua es tan omnipresente como las estatuas de los monjes. Kyushu es la última gran isla del archipiélago, la más occidental para los japoneses y la más meridional. Una región rural donde los campos de trigo se alternan con los de arroz y donde el clima es más cálido y húmedo. Kumamoto, una de las principales ciudades de la isla, guarda un perfecto equilibrio entre modernidad e historia. Su castillo solo tiene 400 años, pero sus altos e impresionantes muros lo convirtieron en uno de los 3 castillos más importantes de Japón. En las laderas de los volcanes de la isla crecen espectaculares plantaciones de té verde. Es la época de la recolección y Koji Nagata ha cubierto parte de los arbustos de té con una lona para que las cabezas maduren sin quemarse al sol. La víspera ha llovido mucho y Koji, que cultiva la variedad Tamari Okucha, no quiere cometer ningún error, solo recogerá los brotes de la parte superior. A pocos cientos de metros tiene una pequeña fábrica. El té verde requiere mucha atención y precisión, especialmente durante la fase de secado, en la que desprende un olor muy especial. El pequeño tamaño de su explotación le permite trabajar de modo artesanal, sin utilizar casi pesticidas ni otros productos químicos. Lejos del sofisticado ceremonial de Kioto, Miho, que ayuda a su esposo en el campo, nos invita a degustar su té.
El agua caliente se vierte primero en un recipiente para permitir que se enfríe. Para servir un té de gran calidad, no hay que poner agua hirviendo, porque así se cocina y se vuelve amargo. Hay que dejar enfriar el agua de la tetera, y cuando esté a 70 grados, la verteremos sobre las hojas. El té que nos sirve Mijo es suave, de aroma pronunciado, muy lejos del sabor de las bolsitas comerciales. A pocos kilómetros en dirección a las faldas del volcán Aso, el paisaje es increíble, muy parecido al que podríamos contemplar en los Alpes europeos. Los volcanes se agrupan dentro del Parque Nacional Aso-Kuyu. A lo lejos, el humeante Nakadake deja entrever su cambiante estado de ánimo. En ocasiones, las fuertes emanaciones sulfurosas impiden el acceso a este volcán activo, cuya última gran erupción tuvo lugar en 1957. Hoy nos ofrece un espectáculo que corta la respiración. En el volcán dormido de Komezuka concluye nuestro viaje por el oeste de Japón, cuya vibrante naturaleza y armoniosa forma de vida nunca dejan de seducirnos.